Donation Alphonse François fue un escritor y filósofo francés. Nació aproximadamente en el año de 1740, muere en el año de 1814. Este escritor es sumamente interesante desde mi perspectiva, pues a decir verdad, se dice mucho de él, se dicen cosas sumamente muy candentes, críticas extremadamente controvertidas, a tal punto que sus enemigos afirmaban de su tiempo que era un pervertido sexual, un degenerado, por su manera de explorar la sexualidad con excesiva violencia y con ánimos profundamente malévolos, decían. Toda su intención al explorar el maravilloso mundo del sexo y de la sexualidad, afirmaban que giraba y se desarrollaba en torno a una total violencia y por lo tanto desbordaba los límites del sentido común. ¿Será verdad esto o será mentira? Bueno, a continuación intentaré desde la perspectiva de mi @culturasexualenmovimiento.com, intentaré explorar todos estos dimes y diretes desde una manera dinámica, por cierto, y con un lenguaje un tanto coloquial y vulgar. Trataré de desarrollar esto a este respecto, si es verdad o es mentira lo que se decía de Donation Alphonse François, más conocido como el Marqués de Sade. Ahí les va la siguiente descripción respecto a este escritor y filósofo francés. Bueno, como les dije anteriormente, el Marqués de Sade, todos me imagino por cultura general sabrán que fue un escritor y un filósofo francés, conocido por sus maravillosas obras literarias, que a decir verdad exploran la sexualidad desde una perspectiva un tanto diferente y distinta, como con mucha violencia en su forma de escribir, pues de una manera muy explícita y controvertida, el Marqués de Sade plasma todas sus obras a este respecto. De modo que su visión sexual indudablemente ha sido objeto de debate y de crítica a lo largo de la historia. Sin embargo, pues el Marqués de Sade, desde un contexto histórico, sabía lo que estaba haciendo, a pesar de todas las consecuencias negativas que lo asaltaron de parte de las autoridades y en especial de la Iglesia Católica de su tiempo. Por ejemplo, las obras de Sade como Justine, Juliette y 120 días de Sodoma, estas obras son muy lindas porque presentan una visión de la sexualidad desde una perspectiva distinta, ¿no? Donde todo este drama está caracterizado por la transgresión de las normas sociales y morales de la época. Todos los personajes de estas obras a menudo se entregan siempre a prácticas sexuales extremas, incluyendo ahí la violencia, la tortura y el sadomasoquismo, ¿no? Por lo tanto, es ahí donde en especial la Iglesia empieza a lanzar, a desarrollar una crítica fuerte respecto al Marqués de Sade. Por ejemplo, los críticos de Sade lo acusaban de promover una visión de la sexualidad que desde la perspectiva de ellos era considerada como pervertida y degenerada. Algunos, en tal sentido, argumentaban que sus obras son una simple o era una mera apología de la violencia y la explotación sexual, mientras que otros ven en estas obras una crítica a la sociedad y a la moralidad de su época, que, a decir verdad, promovidas por el clero apostólico romano, giraban y se desarrollaban en torno a una hipocresía total.
Algo importante también que es necesario destacar respecto a Donation Alphonse François, más conocido como el Marqués de Sade, es que Sade no estaba promoviendo la violencia y la explotación sexual como lo afirmaban sus adversarios, sino todo lo contrario. Él estaba tratando de explorar la naturaleza humana y por lo tanto las consecuencias de la liberación de las inhibiciones sociales y morales, como las afirmaba él, ¿no? Por lo tanto, todas sus obras giraban en torno a esa crítica a la hipocresía y a la represión sexual de la sociedad de su época. Como dije anteriormente, en especial el clero apostólico romano, quien se encargaba de generar, de pervertir la legitimidad, la autenticidad de sus escritos, que partían no de la perversión o de la degeneración como lo presentaban sus adversarios, sus detractores, sino él lo único que hacía era explorar la sexualidad desde un lenguaje diferente y distinto, ¿no? Que anhelaba la liberación de las inhibiciones sociales y morales que promovía la Iglesia, ¿no? Quienes predicaban una cosa formalmente en sus altares, pero a escondidas hacían todo lo contrario. Por lo tanto, la visión sexual de Donation Alphonse François indudablemente pues gira en torno a todo esto, ¿no? Y algunos lo ven quizás como un promotor de la perversión y la degeneración. No obstante, hay otros críticos que lo consideran como un ejemplo que tuvo el valor de rebelarse y por lo tanto imponerse ante toda la hipocresía y la represión sexual que se desarrollaba y que era promovida por las autoridades de su época. Por lo tanto, si respecto a la cuestión de que si el Marqués de Sade era un pervertido sexual o no lo era, pues indudablemente es un tema no un tanto candente y por lo tanto produce mucho debate entre los expertos y los críticos. Sin embargo, lo que sí se sabe con exactitud es que la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas de la época de Sade lo consideraban como un peligro para la sociedad y por lo tanto lo condenaron por sus obras. La Iglesia Católica vio en las obras, o se puede decir que presenciaba en las obras de Sade una amenaza a la moralidad y a la fe cristiana, decían ellos, porque Sade cuestionaba la autoridad de la Iglesia y la moralidad tradicional, lo que lo convirtió en un objetivo de la censura y por lo tanto de la persecución. Bueno, a pesar de todo, el Marqués de Sade pues continuaba y continuó investigando y explorando toda esta complejidad con un análisis riguroso respecto a la naturaleza humana, estudiando el sexo y la sexualidad desde perspectivas distintas, ¿no? Revaluándola, diríamos así, con enfoques diferentes a los tradicionales. Lo importante que sería bueno destacar del Marqués de Sade es que no era un hombre simple o unidimensional, ¿no? Sino que estaba muy distanciado de esto, pues a pesar de todo era un intelectual y un artista que exploraba la complejidad maravillosa de la naturaleza humana y por lo tanto él se dio esa libertad de explorar todo esto sin el más mínimo miedo a lo que las autoridades de su época expresaban y manifestaban a todo dar. Bueno, interesantes estas consideraciones del Marqués de Sade. Sería bueno que tratemos de hojear por ahí sus obras. Esto ayuda a que podamos tener una perspectiva distinta respecto a la sexualidad. Desde la perspectiva de Cultura Sexual en Movimiento, me despido esperando que esta reflexión sirva y ayude a tomar más conciencia del sexo y de la sexualidad y por ende a gozar conscientemente del goce del placer sexual. Un gusto, permiso.